Hola Michi Lovers, bienvenidos a un nuevo episodio de Terapia Génica con Michitech. Hoy os traemos un episodio colaborativo en el que hablaremos de confidencialidad y terapias génicas. Nuestro equipo divulgativo busca hacer accesible la terapia génica con un toque creativo y felino, es decir, como un gato curioso pero versión científica. Además, tenemos el placer de contar con BioMinds, un grupo de divulgación que trata espectacularmente todo lo relacionado con la confidencialidad genética. Muy buenas, Lucía, y muchas gracias. Nosotras somos BioMinds, amantes del conocimiento y de esas preguntas que te obligan a mirar más allá de la ciencia y pensar en las personas. Venimos a aportar la mirada ética y legal que rodea a las terapias génicas, cómo se protege la información genética, quién puede acceder a ella y qué significa que parte de nuestra identidad biológica circule en un entorno tan conectado como el actual. Ya sabemos que la genética no solo nos habla de salud, sino también de privacidad, de confianza y de cómo se gestionan los datos que forman parte de nuestra esencia. En un mundo donde la secuenciación del genoma se ha vuelto más accesible y los proyectos de investigación internacionales comparten datos a gran escala, garantizar la confidencialidad es un desafío enorme, pero creemos que cada vez se vuelve más importante. Se necesita un equilibrio entre el avance científico y la protección de los derechos de cada persona. Hoy tenemos un tema que suena técnico, pero también humano. Primero nos adentraremos en el proceso técnico-regulatorio de un ensayo clínico en terapias génicas, desde la idea a la aplicación en pacientes. Luego bajaremos el nivel técnico para conversar sobre 4 casos concretos y asociaciones que están trabajando compartiendo historias relacionadas con la visibilización de enfermedades que implican cambios genéticos. Finalizaremos con una reflexión abierta sobre la exposición de datos genéticos, la visibilidad pública de una enfermedad y lo que supone decidir dar voz o no a tu historia genética. Vamos a hablar de cómo funciona realmente un ensayo clínico, qué ocurre con los datos genéticos que se recopilan y cómo se custodian, pero también de quienes deciden compartir su experiencia públicamente, porque la visibilidad es poderosa y personalmente pienso que siempre debe ir de la mano de la privacidad, respeto y control sobre la información genética propia. Sí, por supuesto, la línea que separa una simple divulgación para visibilizar causas como enfermedades o condiciones genéticas complicadas y una invasión de la privacidad es muy fina y hay que saber trazarla bien, porque preservar la información genética no solo es guardarla bien en un biobanco, es también decidir qué hacemos con ella, cómo la compartimos, en qué contexto, y eso impacta directamente en la ciencia, en la ética, en las personas. Así que, sin más dilación, arrancamos con el podcast. Antes de que una terapia génica llegue a un paciente, pasa por un recorrido largo, caro y lleno de controles. Todo comienza en el laboratorio con una idea, un vector viral y mucha paciencia. Además, exige un nivel de seguridad, ética y regulación mucho más intenso que un fármaco convencional. Primero están los estudios preclínicos, donde se prueba la terapia en modelos celulares o animales. Solo cuando los resultados son prometedores se solicita permiso para pasar al ensayo clínico. En Estados Unidos, este permiso lo da la FDA. En Europa, el proceso es más complejo porque entra al juego el Clinical Trial Regulation del Acto 536-2014. Exacto, Lucía, y ese reglamento europeo marcó un antes y un después en Europa. Entró completamente en funcionamiento en 2022 y desde entonces los ensayos clínicos son un proceso mucho más coordinado. Y eso permite algo esencial para la ciencia, transparencia real pero sin sacrificar la privacidad, sobre todo cuando hablamos de datos genéticos. Porque detrás de cualquier ensayo hay personas que donan muestras de sangre, de tejido y que confían en que su información genética, que al final es como su huella biológica, esté protegida. Y sí, cuando trabajamos con vectores virales como los adenovirus, hablamos también de organismos modificados genéticamente. Así que la terapia génica no solo lidia con regulación sanitaria, sino también con bioseguridad. Las fases del ensayo también son diferentes que las de un fármaco clásico. En la fase 1, en lugar de voluntarios sanos, los participantes son directamente pacientes con la enfermedad objetivo, porque claro, no puedes editar el ADN de alguien que está sano. Después llega la fase 2, donde se estudia si el tratamiento funciona y se ajustan dosis y métodos. A veces las fases 1 y 2 se combinan, sobre todo cuando hay pocos pacientes, como pasa en enfermedades raras. Como dato curioso, el primer ensayo clínico de terapia génica se realizó en 1990. La paciente fue Asanthy de Silva, una niña de 4 años que padecía una inmunodeficiencia combinada severa, causada por el defecto del gen ADA, la misma enfermedad que había inspirado el caso del llamado niño burbuja. Los médicos insertaron una copia funcional del gen ADA en las células sanguíneas de la niña mediante un vector viral, modificado genéticamente como decíamos. El resultado, en un inicio, fue positivo. Su sistema inmunitario comenzó a funcionar
con normalidad y Ashanti pudo llevar una vida casi normal. Pero cabe destacar que esta terapia tuvo que suspenderse rápidamente porque en otros pacientes se vieron reacciones masivas contra los vectores virales. Y además, a largo plazo desarrollaron leucemias, por lo que fue muy necesario un refinamiento. Totalmente. Desde entonces, el proceso se ha sofisticado, pero sigue siendo largo. Una terapia puede tardar más de 10 años en pasar de laboratorio a aprobación. Y eso sin contar lo ético, los consentimientos informados. En la terapia génica, el consentimiento es mucho más que una firma. Además, en este tipo de tratamientos es obligatorio la realización de un seguimiento a largo plazo, lo que supone una recolección continua de datos médicos de los pacientes. Por eso, preservar la información genética del paciente es absolutamente clave, ya que permite la selección del paciente para saber si tiene la mutación o no adecuada para el tratamiento, la monitorización de los resultados para ver la evolución del tratamiento, ver la seguridad y la trazabilidad para saber si tiene o no efectos secundarios y para investigaciones futuras, ya que esa información bien anotada sirve para analizar resultados globales, generar datos reales y aprender de lo que funciona y lo que no. Muchos de esos consentimientos ahora se graban en vídeo o audio para asegurarse de que el paciente entendió realmente lo que va a pasar, además de todos los consentimientos informados que hay que firmar. Por lo que está claro que ahora la confidencialidad se protege mucho más en este ámbito, pero de todas formas, los entresijos de la confidencialidad de la información genética van mucho más allá de la firma de un papel. Una vez se lleva a cabo una terapia génica, ya hay mucha información que se puede conocer acerca del paciente, aun y cuando no se ha secuenciado todo el genoma, que es lo que a priori podríamos pensar que es lo más peligroso. Sí, la verdad es que debemos tener en cuenta que para aplicar el tratamiento de terapia génica, los investigadores necesitan analizar, almacenar y comparar la secuencia genética individual, que aunque no suponga una secuenciación completa, supone identificar mutaciones y a veces compartir esos datos con otros equipos o bases de datos. Por tanto, la terapia génica depende directamente del uso y manejo ético de información genética altamente sensible. Y esto nos lleva al porqué del título del podcast: preservar la información genética, porque cuando participas en un ensayo de terapia génica estás dejando huella, muestras de sangre o tejido, datos genéticos, historia clínica, consentimiento, seguimiento, y esos elementos deben protegerse, anonimizarse, documentarse, porque van a servir no solo al paciente, sino a la ciencia, a otros pacientes y a futuras generaciones. Sí. Por ello, en terapia génica el consentimiento no es un papel, es un proceso continuado que debe mantenerse constantemente en revisión, ya no solo a nivel médico, sino también a nivel legal. Efectivamente, la regulación en este ámbito es fundamental, por lo que si lo pensamos, cada ensayo clínico en terapia génica es una combinación de ciencia, regulación, bioética y confianza. Y es que los datos genéticos son considerados por la ley como una de las categorías más sensibles de información personal y está protegida por el Reglamento General de Protección de Datos, RGDP, Reglamento de la Unión Europea 2016-679, define los datos genéticos como datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionan información única sobre la fisiología o la salud de esa persona y que resultan en particular del análisis de muestras biológicas. En dichos reglamentos se asegura que no pueden ser tratadas libremente y solo pueden usarse bajo condiciones estrictas y con consentimiento explícito del interesado. El reto no es proteger los datos, sino hacerlo sin frenar el avance científico. La confianza es lo que permite que los pacientes compartan su información sabiendo que la privacidad estará protegida. Vamos a dejar los laboratorios por un momento, porque más allá de los vectores y las fases clínicas, hay personas que ponen rostro y voz a estas terapias. Empezamos con Noah, una niña que nació con distrofia hereditaria de retina, provocada por mutaciones en el gen RPE65. A los 12 años conservaba apenas un 3% de visión. Fue la primera paciente en España en recibir la terapia génica Luxturna. Antes de la operación, ella necesitaba braille, se apoyaba en alguien al caminar y apenas podía deambular con seguridad. Después del tratamiento, su vida mejoró exponencialmente. Podía leer textos en Arial 16, se movía con mayor autonomía. Y lo que emociona es que, gracias a su caso, mucha gente conoció por primera vez qué es la terapia génica. En las imágenes emitidas por la prensa en 2021 se ve cómo pasa de no reconocer rostros a distinguir luces, colores, movimiento. Es impresionante, pero también nos recuerda que detrás del impacto mediático hay datos genéticos muy sensibles. La historia de Noah emociona, sí, pero también plantea quién decide qué parte de su información hereditaria llega al público y cómo se protege cuando se vuelve tan visible.
Este caso es especialmente interesante porque Noah era menor de edad, lo que añade un nivel extra de protección jurídica y ética en el manejo de su información genética. Según el Reglamento General de Protección de Datos del que ya hemos hablado, los datos genéticos de los menores son categorías especialmente sensibles, no pueden ser divulgados sin consentimiento expreso de los tutores legales y deben estar sujetos a medidas reforzadas de anonimización y confidencialidad. Aunque el caso de Noah se hizo público en medios de comunicación, esa divulgación se realizó con autorización explícita de sus padres y del hospital, garantizando que la información se presentará de forma ética y controlada. Sin ese consentimiento, revelar su diagnóstico genético habría supuesto una vulneración de su derecho a la intimidad y a la protección de datos. Efectivamente, se podría considerar un buen trabajo de divulgación científica en el ámbito de la terapia génica, pero requeriría de mucha regulación. Pasemos ahora al caso de David Sánchez, también tratado con Luxturna pero ya adulto. Él preside la asociación FARPE Fundaluce, dedicada a promover la investigación en enfermedades raras de retina, y se convirtió en un referente. Desde el punto de vista de preservación de datos, la asociación maneja registros de pacientes, genotipos, historia clínica, y eso les permite mapear quién puede ser candidato a terapia y establecer prioridades. Además, puede contribuir a ensayos futuros. Aquí podría plantearse el problema ético y legal que supone que una fundación privada tenga acceso total a tal cantidad de información. Y de ahí pasamos a los llamados influpapis, familias que comparten cada avance, cada crisis, cada análisis. Y claro, eso genera comunidad, apoyo, recursos, pero también expone datos de salud que acompañarán a esos niños toda la vida. Su información genética queda grabada en la memoria colectiva en Internet, antes de que puedan decidir por sí mismos si querían que esto fuera público. Por ejemplo, las cuentas de Instagram de Nicolás vs Duchenne o Dante contra Duchenne, ambos casos de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad que ya tiene una terapia génica llamada LD-Vivis aprobada en Estados Unidos, pero no aún en Europa. Lo que supone un gasto económico sin precedentes teniendo en cuenta el desplazamiento y el sistema sanitario privado en Estados Unidos. Aquí el contraste es interesante. Una familia muestra al niño siempre sonriente, fuerte y como un símbolo de lucha. La otra, además, muestra los momentos difíciles, la parte médica y el dolor. Y en ambos casos, sin querer, se está revelando un diagnóstico, un pronóstico y hasta mutaciones específicas. Eso, al final, no es solo visibilidad, son datos genómicos que podrían afectarles en el futuro en ámbitos como seguros, empleo o incluso estigma social si no se gestionan con cuidado. Además, hay un matiz que es muy importante. Al compartir la historia también se comparten datos sobre mutación, tratamiento, evolución y impacto. Y eso plantea retos de privacidad sobre qué podemos compartir y hasta qué punto. Aún así, la transparencia y la educación son fundamentales. Cada vez más pacientes eligen compartir su historia para dar visibilidad a investigación y apoyar a otros, pero siempre debería hacerse desde la libertad y el control sobre la propia información genética. La visibilidad es poderosa, sí, pero solo si va de la mano del respeto y la protección de la intimidad. Estos ejemplos nos hacen pensar en la necesidad de encontrar un equilibrio real entre la visibilidad y la privacidad. Gracias a familias como las de Noah o David, muchas personas descubren lo que la terapia génica puede lograr y se impulsa la investigación, pero también nos recuerdan que, sin una buena educación genética y una regulación clara, la exposición puede tener consecuencias a largo plazo en derechos tan básicos como el acceso a seguros o la intimidad familiar. Como comentamos antes, muchas de estas familias crean asociaciones basadas en estos trabajos de divulgación, ¿no? Sí, claro, no podemos olvidar a Fundame y a tantas asociaciones que han logrado avances increíbles, pero incluso en esas campañas tan necesarias se comparte información genética a gran escala, cribados, resultados e historias clínicas. La urgencia médica es real, pero también lo es la necesidad de garantizar que cada familia entienda qué se está difundiendo, quién lo puede usar y con qué garantías de privacidad. Además, en Fundame impulsan que la atrofia muscular espinal se detecte en la prueba del talón, porque en estas enfermedades el tiempo literalmente significa neuronas motoras y calidad de vida de las personas. Un éxito reciente es que por primera vez la nueva ley nacional, Ley ELA, les ampara, no solo a nivel económico y sanitario, sino también a destinar fondos para la investigación y visibilización de este tipo de enfermedades. Son historias que inspiran, pero también plantean preguntas profundas sobre qué significa compartir tu información genética con el mundo. En la era del ADN, la información genética es como una huella digital que nunca se borra. Exacto, y según un artículo del Journal of Law and the Biosciences, la privacidad genética es un concepto híbrido y complejo. Tus genes son tuyos, sí, pero también reflejan a tu familia, a tu linaje e incluso a poblaciones enteras. Por eso, proteger la información genética nunca es solo un tema individual, sino una responsabilidad compartida.
Cuando participas en un ensayo de terapia génica o cuando decides compartir tu historia genética públicamente, estás accediendo a otro tipo de contratos, no solo médicos científicos, sino sociales, personales y éticos. Tus datos genéticos pueden decidir mucho sobre ti, de tu familia, de tus hijos y tus antepasados. Dependiendo de la enfermedad, esa visibilidad puede ser automática. Por ejemplo, una persona con atrofia muscular espinal de tipo 1, con síntomas muy evidentes desde bebé. O más sutil, una persona con predisposición genética, portadora, sin síntomas aún. En el primer caso ya se ve la patología. La historia es pública. En el segundo, la persona decide si visibilizarla o no. Y esto tiene implicaciones para el paciente porque una exposición frente a la normalidad, a la mirada de los demás y al estigma. Para la ciencia, porque más datos significa una mejor investigación, pero a costa de mayor responsabilidad. Y para las asociaciones, porque la visibilidad puede atraer fondos, interés e investigaciones, pero también puede ganar fatiga mediática, presión y expectativas. Y ahí aparece un dilema enorme. ¿Hasta qué punto debe regularse el uso de estos datos? En Estados Unidos existen leyes como la IPA o GINA, que ofrecen cierta protección, pero dejan lagunas importantes. Permiten usos legales en investigación, salud pública o incluso en contextos policiales, lo que abre un debate sobre dónde trazamos las líneas entre utilidad social y privacidad personal. Y ojo con las empresas de test genéticos, directos al consumidor, tipo 23andMe o Ancestry. Muchos usuarios no saben que sus datos pueden ser compartidos con farmacéuticas. Y no se trata solo de que estas empresas puedan compartir datos con terceros sin consentimiento. Pueden darse ciberataques o brechas de confidencialidad que realmente no están bajo el control de nadie. Por ejemplo, ya que habéis mencionado 23andMe, ¿sabéis que esta empresa sufrió un ciberataque en 2023? Este ciberataque permitió acceder a información sensible de millones de perfiles. No fue el ADN en sí, pero sí datos asociados que permiten identificar y vincular a personas y familiares. Así es, 23andMe en ese momento tenía 14 millones de usuarios y se filtró la información de unos 6,9 millones. 23andMe tiene la opción de ser capaz de contactar con matches genéticos para buscar familiares y reconstruir genealogías. Aunque el número de cuentas hackeadas no fue tan elevado, si esta función está activa, el acceso a una sola cuenta aporta información acerca de todos sus matches, elevando considerablemente el número de usuarios afectados. Por ello, la filtración se dio principalmente de estos datos que los usuarios elegían compartir con sus matches. Algunos de los datos que se podían incluir eran nombre, fotografía, etnicidad o un comentario personalizado. Es importante incidir en el peligro de que se filtrara la etnicidad de los usuarios. Los hackers vendieron listas que contenían a todos los usuarios judíos askenazíes en el foros de la Deep Web, lo que podría considerarse una hit list en caso de caer en manos de grupos extremistas. También se vendieron listas de usuarios con ancestros chinos que preocupa que pudieran resultar de interés a agencias de inteligencia chinas, que tienen un historial de vigilar e incluso intimidar a ciudadanos disidentes. ¿Y cómo terminó el caso? Pues uno de estos usuarios con herencia judía askenazí demandó a 23andMe. A partir de aquí, muchos usuarios decidieron demandar también. La empresa trató de defenderse alegando que el ciberataque era también culpa de los usuarios que no actualizaban sus contraseñas. No había sido negligencia por su parte. Además, también aseguró que la información a la que ganaron acceso los hackers no comprometía la seguridad de los clientes. Irónico teniendo en cuenta lo que habéis comentado del riesgo de ataques a grupos étnicos específicos. Y efectivamente. Finalmente, 23andMe estuvo de acuerdo en pagar $30 millones en daños y proveer servicios de seguridad a los usuarios afectados durante 3 años. Este caso supuso un antes y un después para este tipo de empresas, que rápidamente actualizaron sus términos de servicio y reforzaron sus medidas de seguridad para volverla más estricta. Toda esta situación plantea preguntas bastante interesantes, ¿no? ¿A quién culpamos en este tipo de casos? ¿A los usuarios, que eligen compartir su información genética? ¿A la empresa, por no haber tomado medidas de seguridad más estrictas? Bueno, el resultado de los juicios decidió que el responsable era la empresa, ¿no? Sí, aunque ya depende de cada persona juzgar en este caso según lo legal o lo moral. La filtración de datos étnicos plantea una pregunta importante, ¿no? Antes hemos mencionado la diferencia entre casos en los que lo que codifica la enfermedad genética es más o menos visible. Los datos étnicos podrían ser otro ejemplo de esto. Un perfil genético puede relevar una etnicidad que en calle puede ser apenas visible y de repente esa información privada se convierte en un motivo público de discriminación o, como hemos visto, en una diana para grupos de odio. Es el corazón del problema. La confidencialidad genética no se trata solo de esconder una enfermedad, se trata de proteger cualquier atributo que pueda ser inferido de tu ADN y usado en tu contra. Tu origen, tu predisposición a ciertas condiciones, incluso tus rasgos de personalidad.
Y como vimos en el ataque a 23andMe, ya no es una teoría, es una realidad. Esto nos lleva de vuelta al punto de partida. Si la información genética es una huella digital imborrable y su confidencialidad absoluta es técnicamente imposible, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos y aceptamos que nuestros datos acabarán expuestos? Creo que la respuesta no es la rendición, sino un cambio de estrategia. No podemos confiar solo en las cerraduras digitales. Tenemos que construir una sociedad donde la llave, la información genética, pierda su poder para hacer daño. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a que, paralelamente a la lucha por mejorar la seguridad técnica, debemos impulsar leyes antidiscriminación mucho más robustas. No solo leyes como GINA en Estados Unidos, que deja fuera los seguros de vida o de discapacidad, sino leyes que prohíban explícitamente la discriminación basada en información genética, y por extensión, en el estado de salud, en cualquier ámbito, laboral, de seguros, de acceso a servicios. Es un enfoque fascinante. En lugar de obsesionarnos con que nadie vea nuestros datos, nos aseguramos de que si alguien los ve no pueda legalmente usarlos para perjudicarnos. Cambiamos el foco de esconder a proteger mediante la ley. Y eso, además, tiene un beneficio colosal. Esa protección no solo cubriría a la persona con una predisposición genética silenciosa, también protegería a la persona con una condición visible, a la que lleva un dispositivo médico y a la que tiene una discapacidad. Es una red de seguridad más amplia y justa para todos. Es el concepto de privacidad funcional. La verdadera privacidad no significa secreto, sino control y garantías de que no habrá consecuencias negativas. La conclusión no es que la confidencialidad no importe, sino que debe ir siempre de la mano de una legislación que garantice la no discriminación. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos visto cómo, desde el ensayo clínico hasta las historias humanas, la persona está en el centro, su información genética, su tratamiento, su decisión de visibilizar. Hemos aprendido que preservar la información genética es una tarea que va más allá del laboratorio. Es ética, es social y, en definitiva, es humana. Y debe garantizar que cada dato, cada muestra, cada historia compartida se maneje con ética, respeto y seguridad en cada ámbito de la investigación, desde el preclínico, al mercado farmacéutico y al posterior seguimiento. Y también de entender que quienes exponen su enfermedad no lo hacen solo por visibilidad, sino para abrir camino, aun sabiendo que están compartiendo partes íntimas de su identidad biológica. Por eso es tan importante acompañarlos con sistemas que protejan su información genética y les den control sobre lo que muestran. Pues claro, porque la ciencia avanza cuando alguien se atreve a contar su historia, pero avanza mejor cuando ese acto de valentía no implica renunciar a su privacidad. La confianza se construye garantizando que cada dato genético se usa con transparencia, con límites claros y con un respeto absoluto por quienes lo comparten. Gracias por acompañarnos en este episodio conjunto entre Michitech y BioMinds. Si te ha gustado, comparte, comenta y sigue explorando con nosotros cómo la terapia génica está cambiando la medicina. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hacer este podcast. Nos ha parecido súper interesante. Y bueno, Michilovers, nos vemos en el próximo episodio.